Bien, amados, estamos muy contentos en esta mañana porque Dios nos ha regalado un día más de vida y realmente Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. En medio de situaciones difíciles, Dios sigue siendo bueno porque Él es el Dios de los dioses, el Señor de señores, amados. La semana pasada nosotros hablamos sobre la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén. Recordemos todo el trayecto que Pablo pasó. Él fue avisado de todas las maneras para que Pablo estuviera preparado para cuando llegara aquí a Jerusalén. En realidad, Pablo no tenía las direcciones correctas de lo que iba a pasar, pero sabía que iba a tener persecución, sabía que iba a tener oposición, no sabía de qué lado iba a venir, no sabía por dónde iba a venir, pero sí tenía conocimiento de que Dios había hablado con él y le había dicho: llegas allá y vas a tener persecución, va a haber personas, va a haber gente, va a haber organizaciones que se van a levantar contra ti. Entonces vemos que junto con muchos hermanos misioneros llega a Jerusalén y vemos que todos los hermanos, cuando lo miran llegar a Jerusalén, se regocijaron y alabaron a Dios y vieron la alegría de verle a Pablo. Inmediatamente vemos que al segundo día Pablo va a visitar a Jacobo, que era hermano de Jesús, que ya lo dimos en los meses pasados, en las clases pasadas. Y vemos que él va y ahí ya se encontraba un grupo de líderes en esa iglesia, la iglesia de Jerusalén. Él, como es normal, va, da la salutación y dice la palabra del Señor en el versículo 9 que nos quedamos la semana pasada, que después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo comienza a dar información de todo el trayecto del ministerio, de las maravillas que Dios había hecho. Comienza a dar detalles y comienza a glorificar a Dios de todo lo que Dios había hecho a través del ministerio que Dios había puesto en las manos de Pablo. Entonces ahora vamos a comenzar con un versículo 20. Este versículo 20 tiene muchas cosas de las cuales vamos a hablar y vamos a descifrarlo punto por punto para poder entender lo que acaba de ocurrir. Verdaderamente este capítulo tiene muchas enseñanzas negativas, tanto como positivas, y también nos ayuda a nosotros a ser mejores creyentes, a no envolvernos en ciertas normalidades que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Ahora vamos a leer el versículo 20 del capítulo 21 del libro de los Hechos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Vamos a descifrar este versículo. Primeramente, vemos que la Escritura dice que oyeron a Pablo y glorificaron a Dios. ¿Ok? Pero aquí vemos que algunos comentaristas dicen que Pablo recibe una fría recepción y que el dinero de las iglesias gentiles no fue apreciado. O sea, lo recibieron fríamente porque aparentemente glorificaron a Dios, pero hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque inmediatamente que ellos glorifican a Dios, dicen: ya ves, hermano. Aquí podemos encontrar dos controversias de esta iglesia de Jerusalén. Primera,
había mucho prejuicio religioso en la iglesia de Jerusalén. Tenían mucho prejuicio. Y voy a explicarles poco a poco por qué. Segundo, lo tratan en una manera que no reconocen el liderazgo que Dios había dado a Pablo. No lo valoraron, porque el recibimiento fue frío, y no que Pablo estaba acostumbrado a recibir con bombos y platillos, no, sino que los historiadores entienden de que esto no fue un buen recibimiento. Ya aquí comienza una etapa muy diferente en la vida de Pablo. Sigamos con el versículo 20. Dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Oiga, estos líderes estaban hablando en una hipérbole, en una exageración. Millares. Y ellos dicen judíos. O sea, no estaban refiriéndose a un pueblo de Dios donde estaba incluido el pueblo gentil. Ellos se fueron directamente a los judíos. Ahora, sigamos con el versículo 20. Dice, ellos, los líderes, hablándole a Pablo, y todos son celosos por la ley. Por parte de los líderes aquí existe un fuerte nacionalismo, realmente porque Pablo les dice y les testifica de cómo Dios había levantado a un pueblo judío, pero ellos se ve aquí por estas expresiones de que a ellos no les importaba, no estaban de acuerdo con esto. Por eso es que ellos enfatizan, ¿ve? De que millares de judíos. Entonces, luego dice y aseguran con toda certeza de que todos eran celosos por la ley. Aquí encontramos un nacionalismo. Ellos enfatizaban que solo los judíos eran celosos. Eran muy legalistas en extremo. Y es esto algo tremendo, hermanos, amados oyentes. Enfatizó esto, amigos oyentes. La salvación, y yo quiero enfatizar esto. La salvación no está basada en guardar la ley, no está basada en obras, no está basada en cosas que nos involucremos y trabajemos y digamos que, si yo no hago, esto no funciona. No está basada en eso. Cristo pagó el precio. Cristo murió por usted, por mí. Por su gracia es que nosotros alcanzamos la salvación. Y vemos que la salvación no está de acuerdo en observar los preceptos y la ley mosaica. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el versículo 21 del capítulo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vamos también este versículo a descifrarlo porque es bien importante entender algunos puntos que se relacionan. Dice, pero se les ha informado. ¿A quiénes? ¿A quiénes se les ha informado? A los líderes, a ellos. En otras palabras, fueron gente y ya hubieron reuniones y ya pusieron en la mesa todos los detalles según lo que Pablo estaba haciendo. Entonces dice, se les ha informado, o sea, no están ellos siendo honestos y diciendo, bueno, vinieron a informarnos a nosotros de tu comportamiento, sino que dice, se les ha informado. Dice, en cuanto a ti. Esto era un ataque directo a Pablo.
Ahora, la acusación. ¿Qué acusación le dijeron a Pablo? ¿Qué estaba haciendo? Dice, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Pablo está siendo acusado de abandonar la ley de Moisés, porque apostatar es abandonar, es renunciar. Entonces, y vemos que esta acusación era muy fuerte. Pablo más que nadie hablaba y enseñaba de la ley en cumplimiento con el Mesías, diciéndoles, dice, oiga, todas estas acusaciones, y vamos a seguir leyendo el versículo 21, vamos a seguirlo descifrando, porque realmente es muy importante ver cómo el enemigo toma posesión de las mentes, especialmente de los líderes, que se dejan llevar por opiniones que vienen y van y le dan información de una persona y no analizan y le dan por contado lo que esa persona está diciendo. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado y asegurar de que esa persona es cierto lo que le vienen a decir sentándose en la mesa o en su escritorio o donde a usted le den información. Entonces vemos que Pablo era el que más cumplía la ley de Moisés, porque él sabía que el cumplimiento de la ley estaba en Cristo, en el Mesías. Entonces dice la otra acusación, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. O sea, era una acusación, hermanos, que no tenía sentido. Porque si nosotros regresamos atrás al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 3, recordemos, eso ya lo estudiamos y lo di bien clarito, las explicaciones de el por qué Pablo dijo a Timoteo que se circuncide antes de salir con él en el ministerio. Ahí yo puse, y si no, regrese al capítulo 16 en los videos que están en YouTube y vea por qué razón Pablo le dice a Timoteo, me encanta tu ministerio, me encanta lo que Dios ha hecho contigo, pero es necesario que te circuncides por razones importantes. Y ahí yo no voy a entrar en ese tema, porque es necesario de que lo que nosotros aprendemos, lo grabemos y aprendamos de lo que Dios está hablando a nosotros. Así es que puede regresar, busque el capítulo 16 y usted va a encontrar la razón por la que Pablo le hizo que se circuncide a Timoteo. Entonces esto era una prueba que Pablo era cumplidor de la ley, que él sabía que Cristo había venido por los judíos, por los gentiles, pero que él, dado las circunstancias, siempre estaba cauteloso de cumplir los reglamentos de los judíos. Ahora, Pablo demostró con este comportamiento de que él estaba pendiente del cumplimiento de la ley. Tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo demostró libertad. No impuso nada, tampoco enseñó que no circunciden a los hijos. La circuncisión era la señal física para pertenecer a la nación de Israel. Esto es una información un poquito extra, ¿ok? Vamos por otra acusación que le estaban diciendo los líderes ahí en la reunión de la iglesia de Jerusalén. Dice, ni observen las costumbres. Era ritos, tradiciones que tenía el pueblo. Y eso le daban su distinción como hebreos. De toda esta lista de acusaciones, ya los líderes estaban poniendo en balanza, estaban dudando del ministerio que Dios ha puesto en las manos de Pablo.
Ya había un sentido de interrogación de que era verdad o no era verdad que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y qué triste, hermanos, porque hay siervos de Dios que pagan el precio, no a lo público. Se dedican a orar, a aprender la palabra, a tratar de cumplir la palabra, pero vienen personas usadas por Satanás y envenenan la mente de pastores, de líderes, y destruyen vidas y sirve de tropiezo para que vidas comiencen el ministerio. Y esto se ve en todas las iglesias, en todas las comunidades. La envidia, la falta de amor hacia el prójimo, el anhelo de ganar posesiones, y esto causa mucho daño. Ahora vamos versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. ¿Por qué le dicen esto? ¿Qué hay pues? Le dijeron: Pablo, ¿qué de cierto es esto? Ellos no miraron los frutos del ministerio de Pablo. ¡Qué tristeza, hermanos! Cuando hay líderes que no son guiados por el Espíritu Santo, es una tristeza, hermanos. Le ponen y le dicen: ¿qué hay de cierto en todo esto? Entonces, ¿y qué pasó con los frutos de tantos años que Pablo salió a predicar? ¿Qué pasó con las iglesias que se levantaron bajo su ministerio? Y que ellos eran conscientes y también recibieron la ofrenda de todas las iglesias que mandaron y se lo dieron en sus manos. ¿Qué pasó? Siguen hablando. Dicen: ya la multitud sabrá que estás aquí, y ciertamente se reunirán. En realidad se nota mucha incomodidad por parte de estos líderes. Y según como líderes debían investigar sobre tales acusaciones. Vamos a leer el versículo 23. Dice: haz pues esto, ¿qué te decimos? Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ok, hermanos. Estos líderes querían poner a prueba qué tanto Pablo respetaba la ley judía. Y querían también dar como en forma de una recomendación, que más bien era una orden lo que ellos estaban dando, pero al mismo tiempo lo disfrazaron como una recomendación que acompañe a los 4 hombres que tenían que cumplir un voto. Al parecer se trataba de miembros de la iglesia de Jerusalén, de esta iglesia. Y este voto se refiere a un voto nazareno, limitado, un nazareato. Nazareno significa uno separado, o en término hebreo, santo. Y las razones de estos votos, hay diferentes razones. Es cuando una persona quería pedir a Dios sanidad o algo más. También por agradecimiento a Dios, o también cuando querían dedicar su vida en devoción a Dios. Y vemos que estas 4 personas habían hecho esta promesa de votos. Y al llegar Pablo, pues entonces aprovecharon y le dijeron: bueno, Pablo, hay estas 4 personas que obligatoriamente, bueno, porque dieron el voto, tienen que cumplir esto. Queremos que tú los acompañes. Vamos a leer el versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán
que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto es un texto que se puede hablar muchísimo de líderes que no realmente se dejan guiar por el Espíritu Santo, sino que están pendientes a que se cumpla toda normalidad para contentar a la gente, para que la gente no diga nada, para que la gente no me juzgue, para que la gente no me condene como líder. Y vemos aquí que le dice estos líderes a Pablo, llévatelos y purifícate con ellos. La purificación no tiene nada que ver con la salvación. Esto lo voy a recalcar mientras estudiemos este capítulo. Tampoco tiene que ver con alguna conexión doctrinal. Purificación era cuando un judío había estado con gentiles y necesitaba un ritual de purificación. Dice, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Qué tenía que ver Pablo con esto? Prácticamente estos líderes querían enseñar a Pablo que Pablo estaba mal, que ellos estaban correctos en lo que hacían. Dice, Pablo se sometió a esta prueba. Qué humildad, qué liderazgo tan bello de este hombre para mantener la paz en la iglesia de Jerusalén. Pablo no objetó porque no se encuentra ni en las historias que he tratado de encontrar, de buscar. Pablo no objetó, Pablo no dijo esto es mentira, Pablo no se defendió, simplemente fue humilde y dijo está bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ustedes me lo dicen, porque Pablo tenía convicción de quién era él. Ahora, estos líderes le piden que cumpla los ritos y realmente esto era un problema cultural. Pablo era un hombre de convicciones firmes y estaba dispuesto a ceder en puntos no esenciales para ganarles para Cristo. Mire, Pablo pensó y dijo, si de esta manera, si haciendo esto que a mí no me afecta a la salvación, porque realmente yo sé que mi Cristo me ha salvado, yo lo voy a hacer. Si tan solo se gana una alma. Qué ejemplo, qué bello ejemplo de Pablo. Dice, y según los líderes, para demostrar que era falsa acusación. Ese era el punto de los líderes. Pero mire cuál era la forma de Pablo de mirar las cosas. Pablo no se sintió ofendido y tenía que haberse sentido ofendido. En mi parte, yo me hubiera ofendido. Porque es una mentira, porque está levantando un falso testimonio, no solamente como a la persona, sino al ministerio que Dios había puesto. Personalmente, soy honesta, yo me hubiera ofendido. Y yo hubiera tratado de defenderme. Pero aquí vemos una enseñanza terrible de lo que es someterse a la voluntad de Dios, amados. Pablo no se preocupó por lo que hablaron de él. Él simplemente fue un hombre humilde. Y dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Si esto logra salvar una alma, no lo voy a hacer porque en realidad esto a mí no me quita la salvación. ¡Qué convicción la de Pablo! ¡Wow! Tremendo. Vamos a leer el versículo 25. Dice así. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se
abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre y de ahogado y de fornicación. Este tema nosotros ya hablamos en los capítulos anteriores. Cuando hubo la reunión de la iglesia, junto en esto para que ustedes puedan ver el video otra vez, si ustedes lo desean y así ustedes puedan entender mejor. Está en el libro de Hechos, claro, capítulo 15 y está desde el versículo 20 al 29. Aquí se trata de lo que sucedió y determinaron la iglesia de Jerusalén para los creyentes gentiles. Ellos no tenían que guardar la ley, simplemente tenían que abstenerse de ahogado, de fornicación y cumplir lo que Dios decía. Ahora vamos a leer el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo fue muy obediente. Y él llevó a estas personas, aceptó esta recomendación, una orden disfrazado de recomendación, sabiendo que esto tenía una utilidad. Ese fue el pensamiento de Pablo. Pero tampoco era destructivo. O sea, lo que Pablo hacía no le tocaba su salvación. Él era un hombre de convicciones. Y aceptó por el bien de los demás. Y podemos ver la humildad de este gran hombre de ceder por amor. Ahora, algunos comentaristas dan unas diferentes opiniones sobre esto. Algunos dicen que Pablo estaba equivocado al aceptar y volver a la costumbre y práctica judía. Y vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 20 al 22. Dice así: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a los que me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Qué hermosa palabra, hermanos. Pablo tenía muy bien definido lo que él era y sabía lo que él hacía. Todo esto que le recomendaron los líderes de la iglesia de Jerusalén, él sabía que no iba a tener ningún efecto en su vida, en su relación con Cristo Jesús. Ahora vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, esto es terrible. Pablo no le interesaba, no estaba preocupado por el que inventaron estas acusaciones. Pablo no se puso a llorar, a lamentar,
sino que él viró la página y dijo, si esto yo lo tengo que hacer, si necesito ir con estas personas, si necesito hacer, yo me voy a unir. ¿Y qué lecturas de la palabra, hermanos, de 1 de Corintios 9? ¿Y qué lectura de Romanos, hermanos? Esto es una enseñanza en donde tenemos que aprender lo que es un cristiano maduro. Y un cristiano maduro no es por los años que tiene en el Evangelio. No estamos hablando de que yo pueda tener 40, 50 años en el Evangelio y escucho mucha gente que dice, ¿usted cree que me va a venir a enseñar a mí? Yo tengo 20 años en el Evangelio y usted apenas comienza y menosprecia. Aquí estamos hablando de una madurez en el sentido de aplicar las verdades bíblicas en nuestra forma de vida. Romanos nos enseña lo que me gusta a mí, a imponer las cosas, porque a mí me gusta. Pablo no está enseñando eso. Pablo dice, yo me haré débil, yo cederé para que otro aprenda. Y si se puede salvar, gloria a Dios, con tal de que se salve un alma. Pero muchas veces, amados, nosotros ponemos lo que yo digo, lo que así se tiene que hacer, lo que esto no se tiene que cambiar porque toda la vida se ha hecho así, porque a mí me gusta así. Ni siquiera se impone que quizás a Dios le agrade esto. No, es que así se tiene que hacer. Pero Pablo, con estas citas bíblicas, nos está enseñando de que es mejor que nosotros ayudemos. Tomemos, qué lindo, hermanos. Yo tengo que dejar, aquí tenemos más información de este versículo 26. Y yo voy a dejar para poder seguir adelante en la próxima semana. Vamos a despedirnos, hermanos. Señor Jesús, qué grande y maravilloso eres. Eres un Dios poderoso, misericordioso, bello. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre bendito, que tú bendigas a todas las personas que se unen a aprender la palabra, que les interesa aprender la palabra, que estas personas quieren cambiar sus vidas, Señor. Que aprendamos a dirigirnos por tu palabra, Señor. Bendiga a cada uno de los que se unen en estas clases cada semana. Bendígalos y ponga interés en ellos para seguir aprendiendo. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a seguir en la próxima semana hablando un poquito más de este versículo 26 para seguir con el versículo 27. Hay mucho que hablar, hermanos, y tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría. Pedir a Dios que nos dé discernimiento de la palabra, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. Bye, bye.